Ya, ahora sí nos estamos conectando, esperando que usted también vaya haciendo este enlace junto a nosotros. Nos encontramos hoy nuevamente, lunes 6 de julio, para comer el fruto del Espíritu, los hábitos de la gracia. Damos gracias al Señor, esperamos, siempre damos unos minutitos más para que usted vaya compartiendo, para que se vaya uniendo junto a nosotras. Eh, a ver, vamos, ahí sí, para que usted también vaya confirmando si está junto a nosotros, si se escucha bien. Al menos ya aquí en mi celular veía que estaba todo bien escuchándose. Así que le damos la más cordial bienvenida, les saludamos en el amor del Señor. Como siempre decimos, agradecemos por este tiempo, porque podemos conectarnos, ¿cierto?, a través de las plataformas, de la tecnología, y que usted también pueda hacerlo desde su hogar, calentita, ¿cierto? Porque mucha que ha hecho frío, esperamos también que estos temporales que hubieron días atrás también no hayan afectado sus vidas. Así que les saludamos con mucho cariño y bueno, voy a presentar porque la idea es que vamos de lleno, ¿cierto?, a lo que hemos venido a poder compartir. Damos gracias porque ya vamos hoy día, el lunes, en el capítulo número 3, ¿ya? Y vamos ahí a estar, y ya lo ven en pantalla, a nuestro pastor Iván Sáez. Así que muchas gracias, pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga, salúdenos, preséntese. Hola, Carito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias por la invitación que me haces a nombre de las mujeres bautistas de la Araucanía. Contento de poder compartir contigo y con todas las hermanas que se van a conectar a través de Facebook. Y bueno, para la mayoría de las hermanas de la Araucanía soy conocido. Estuvimos casi 12 años allá junto a mi esposa Verónica en Lautaro, así que la mayoría nos conoce, pero quien no nos conozca, soy el pastor Iván Sáez, ahora pastoreando la primera iglesia bautista en Valdivia. Y esposo de la presidenta de Luzval, la hermana Verónica León, que en este momento anda en Canadá, en la reunión de la Alianza Bautista Mundial de Mujeres. Así que Amén. muy contento de estar acá contigo y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, pastor, y gracias por aceptar este llamado. Lo compartíamos con las hermanas. Bueno, ahí están saludando desde Los Ángeles, nos están viendo, desde Lautaro también, de acá de Cunco. Y bueno, varias hermanas ahí, que el Señor les bendiga también y vamos, nos ayuden a compartir este estudio. Hemos estado con el pastor Luis Tignado, con el pastor Ludolfo Toro la semana pasada, y ya con usted vamos en el tercer capítulo y agradeciendo, ¿cierto?, el poder tener esta forma de poder compartir los estudios del libro, ¿cierto? Hay hermanas que ya, incluso uniones femeniles, ya han hecho el estudio, pero siempre es bueno poder reforzar lo aprendido. La palabra del Señor la podemos leer una y otra vez y siempre tiene algo nuevo para nosotros. Así que damos gracias al Señor por su buena disposición, pastor. Y bueno, le bendecimos, y desde ya, como decía antes de darle el tema, saludar a cada una de las hermanas que ya está colocando, que de dónde lo está viendo, y está colocando dedito para arriba para saludar. Así que el Señor les bendiga. Pastor, si puede orar, y así comenzamos ya de hecho con el tema del capítulo 3, la humildad, en el día de hoy. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites, junto a mi hermana Carolina, Señor, en esta tarde compartir este estudio, Señor, que las uniones femeniles, tanto de la Araucanía como de todo el país, están realizando, Señor. Un precioso libro con una muy buena enseñanza, y queremos, Señor, que en el día de hoy este capítulo pueda ser de mucha bendición Amén. para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, pastor, Dios le bendiga y le use. Muchas gracias. Amén. Voy a compartir pantalla. Ya. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, perfecto. Ya, ya, perfecto. Muy bien. Ahí entonces está, queridas hermanas de la Araucanía y de los distintos lugares que nos van a estar viendo en esta tarde. Capítulo 3.
del libro El fruto del Espíritu, los hábitos de la gracia del pastor Jerry Bright, capítulo 3 llamado Humildad. Y mis antecesores hicieron los dos capítulos anteriores que junto con este son como la introducción al estudio de cada aspecto del fruto del Espíritu. Porque cuando nosotros nos aprendemos Gálatas 5, 22, 23, no empezamos con humildad, empezamos con amor, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, que es un texto muy conocido por nosotros. Y es muy interesante este capítulo porque el pastor Jerry nos va a colocar este término en nuestro corazón para poder estudiar lo que viene. Y la palabra del Señor nos dice ahí en Lucas 18:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el pastor Jerry empieza esta introducción con este pasaje y nos dice que el fruto del Espíritu es fundamentalmente relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de originarse en nosotros, fluye hacia nosotros de nuestra unión con Cristo y fluye más allá de nosotros para llevarnos a la comunión con otros. El secreto de este flujo, nos dice él, y de nuestra unidad con Dios y los demás es la humildad. Interesante lo que el pastor nos está planteando en este capítulo, que la humildad es ese secreto para que podamos, para que pueda fluir entre nosotros esa comunión esa unidad con Dios y con los que están a nuestro alrededor. Por eso el pastor nos dice y nos invita a mirar la humildad como parte de este estudio del fruto del Espíritu, porque sin humildad no podemos esperar cultivar el resto del fruto. Y yo quiero aquí que prestemos todos atención, porque es muy importante esto. No podemos dejar de mirar la humildad, porque sin humildad no podemos esperar cultivar el resto del fruto, porque Dios estima a la persona humilde. Y aquí hay dos pasajes que voy a leer. El primero es Isaías 57:15, que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el segundo pasaje es Isaías 66, 1 y 2. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios no solo elogia la humildad en su pueblo, nuestro Señor la mostró en su humanidad. Así nos lo dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2:8, que él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos ser imitadores de cómo él vivió su vida humana en la tierra. Y él fue humilde. Y él lo dice, que él es humilde y manso de corazón, que podemos tomar su yugo, porque él es humilde y manso de corazón. Hay promesas de Dios hacia los humildes. Ahí hay varios textos bíblicos donde podemos ver estas promesas. Él promete morar en los humildes, los estima, les da gracia, los eleva y los exalta. Son promesas de Dios para quienes son humildes, porque el Señor no permite y no ama a aquel que es soberbio. Por eso es tan interesante lo que el pastor Jerry nos comparte en este capítulo, porque nos hace recordar algo que es tan necesario en nuestra vida cristiana, ser humildes. Y a medida que vayamos desarrollando este capítulo nos vamos a dar cuenta de eso. Hay promesas de Dios para los humildes y muchas veces nos las perdemos
porque no estamos siendo humildes como debiéramos serlo. La humildad abre el camino a todos a todo lo demás, a todos los demás rasgos del carácter piadoso. Dice el pastor que es el suelo en el que crecen los demás rasgos del fruto del Espíritu. Interesante eso. La humildad abre el camino a todos los demás rasgos del carácter piadoso. Es el suelo en el que crecen los demás rasgos del fruto del Espíritu. Y la humildad se manifiesta en nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Son los tres puntos que el pastor va a enfatizar en este tema de la humildad. ¿Cómo manifestamos la humildad con Dios, con nosotros mismos y con los demás? La humildad ante Dios. La humildad ante Dios es similar al temor de Dios y comienza con una alta visión de la persona de Dios. Cuando vemos a Dios en su majestad, asombro y santidad, somos humillados ante Él. En todas las ocasiones que vemos en las Escrituras en las que el hombre tuvo el privilegio de ver a Dios, en su gloria fue abatido o humillado ante su presencia. Y aquí el pastor nos menciona varios ejemplos. Moisés se postró en tierra y adoró. Isaías clamó, ay de mí que soy pecador. Ezequiel cayó boca abajo. Juan cayó a sus pies como muerto. Incluso en el Apocalipsis se nos dice que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el trono del Cordero glorificado. Entonces la humildad en cada área de la vida, en cada relación con otras personas, comienza con un correcto concepto de Dios como aquel que es infinito y eterno en su majestad y santidad. Cuando nosotros tenemos un concepto correcto acerca de Dios y estamos conscientes de nuestro humilde lugar ante Dios, eso va a evitar cualquier tentación de orgullo y de competencia. Quiero que preste atención en estas frases, hermanas, porque es importante. Cuando nosotros tenemos un alto concepto de Dios y estamos y nos humillamos delante de Dios y somos humildes ante Dios al reconocer primero nuestra condición de pecadores, al reconocer nuestra pequeñez ante Dios, al reconocer que Él es infinito, que Él es eterno, que Él es majestuoso, al reconocer su santidad y al estar consciente de que ante Dios somos lo más pequeño y que Él solamente ha sido misericordioso con nosotros, vamos a evitar cualquier orgullo y cualquier competencia en nuestra vida y en nuestras relaciones. Y aquí en esta humildad ante Dios también hay humildad ante la palabra. Y el subtítulo que usa el pastor es temblando ante su palabra. La persona que es verdaderamente humilde ante Dios también lo es ante la palabra de Dios. O sea, ¿dónde escuchamos la voz de Dios? ¿Dónde reconocemos de Dios? ¿Dónde aprendemos y conocemos a Dios? A través de su palabra. Y si nosotros miramos este versículo que dice ahí, 2 de Reyes 22:13, dice así, grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. ¿Quién dice esto? Lo dice el rey Josías. Ustedes saben que el rey Josías asumió el reinado teniendo 8 años de edad y habían pasado 8 años, más o menos a los 16 años, se encontró el rollo del libro de la ley en el templo que estaba sucio, desordenado, porque tanto su padre como su abuelo no se habían preocupado de que la palabra de Dios estuviera en el centro del corazón del pueblo. Y cuando Josías, por el sumo sacerdote que le dice, hemos encontrado el rollo, Josías declara esto, el Señor ha encendido su ira contra nosotros porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Josías se dio cuenta de que la palabra de Dios era la expresión de la voluntad de Dios, que debía ser obedecida y que el no obedecer implicaba juicio de parte de Dios. Y debido a que Josías tembló ante la palabra de Dios, su corazón respondió, se humilló, dice que rasgó sus vestiduras cuando escuchó la palabra, y reconoció el pecado del pueblo y Dios lo escuchó.
No disputó con la palabra de Dios, no la cuestionó, simplemente la obedeció. Cuando somos humildes ante Dios, debemos temblar y ser humildes también ante su palabra. Debemos permitir, hermanas, debemos permitir que las escrituras se escudriñen y que juzguen nuestro carácter y conducta. El Señor quiere siempre lo mejor para nosotros. El Señor quiere cambiar y transformar nuestro carácter. El Señor quiere mejorar nuestra conducta. Y nosotros, si somos humildes ante Dios, vamos a reconocer que necesitamos esa transformación de parte de su palabra, que su Espíritu Santo trabaje en nosotros, que trabaje en nuestros corazones. No sé si usted ha escuchado a aquellas personas que dicen, si Dios me ama así, así me tienen que aceptar los demás. ¿Ah? Yo soy así y así me voy a morir. Esa no es la actitud de un cristiano, esa no es la actitud de un discípulo. Esa es la actitud de alguien que no está dejándose guiar por el Señor. Esa es la actitud de alguien que no quiere ser moldeado por la palabra de Dios, que no quiere ser moldeado por el Espíritu Santo. Y es la carnalidad hablando. ¿Ah? No es una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanas, necesitamos permitir que las escrituras nos escudriñen, que cuando leemos la palabra nos hablen a nosotros. El Señor Jesús lo dice, no te preocupes de la paja en el ojo ajeno, preocúpate de la viga que tienes en tu propio ojo. Muchas veces nosotros hacemos eso, juzgamos el carácter y la conducta de otros y no permitimos que la palabra transforme nuestro propio corazón y nuestro propio carácter y conducta. Otra cosa que debemos desarrollar también al temblar ante su palabra es humildad con respecto a nuestras doctrinas. Aquí el pastor habla un poquitito acerca de este tema de ser celosos de nuestras doctrinas o de creer que lo que nosotros creemos es lo único y lo único correcto y que cualquier otro pensamiento teológico eh, no es lo correcto, ¿ya? Eh, Muchas veces nos acercamos a la palabra pensando de que nuestro conocimiento es exclusivo. Y ahí nosotros como bautistas creemos y decimos que nuestras doctrinas son tomadas desde la palabra, desde la Biblia, ¿cierto? Y quizás comparándonos con algunas otras denominaciones tenemos varias diferencias doctrinales. Ahora, ninguno de nosotros puede hacerse dueño de la verdad. Y eso es lo que nos está hablando aquí el pastor. Debemos ser humildes con respecto a nuestras doctrinas, nuestras creencias. Hay diferencias de opinión acerca del Espíritu Santo entre distintas denominaciones evangélicas. Hay diferencias de opinión entre el hablar en lengua, el no hablar en lengua. Hay diferencias de opinión acerca del regreso de Jesús. Hay más de 8 teorías con respecto a la segunda venida de Cristo. Entonces, si cada uno de nosotros nos pusiéramos en ese punto de defender que lo que yo creo es la única y santa verdad, lo único que hacemos es denostar el Evangelio, pelearnos entre nosotros y no centrarnos en lo que realmente importa, que es que el Evangelio llegue al corazón de las personas. Y a veces entre evangélicos nos peleamos por estas diferencias de opinión. Por eso aquí el pastor habla brevemente acerca de esta humildad con respecto a nuestras doctrinas. Y necesitamos ser humildes con respecto a lo que creemos, ¿ya? No siempre es correcto. ¿Mm? Debemos, debemos ser humildes al escuchar a un hermano que no es de nuestra denominación. Si hay diferencias de opinión, no pelear por eso, ¿ya? Y tampoco decirle que no tienen al Espíritu o que no van a ir al cielo o cualquier otra cosa que a veces quizás hasta en broma se puede decir. Debemos tener humildad con respecto a lo que creemos y saber que no siempre nuestro punto de vista es el correcto. Luego sigue hablando el pastor y pasa a otro punto que él lo titula Aquí por la gracia de Dios. Primero nos habla de la humildad ante Dios y esa humildad ante Dios también implica ante su palabra. Y aquí nos habla que cuando un creyente es verdaderamente humilde acerca de sus propios dones, habilidades y logros, reconocerá que todo proviene de Dios.
Este aspecto de la humildad comienza realmente con nuestra comprensión de la salvación personal. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. ¿Recuerdan cuando se dijo de que la humildad nos ayudaba a no tener ni orgullo ni competencia? Eso se ve mucho con este punto en específico. Cuando nosotros creemos que los dones, habilidades y logros nos pertenecen, el orgullo y la competencia asoma. Por eso es tan importante la humildad en esta área, comprender que hemos sido salvos solo por su gracia, comprender que hemos sido salvos solo para la gloria de Dios, comprender que lo que Él nos ha dado mm, y lo que nosotros podamos hacer no es por nosotros, es porque Dios nos ha dotado de esa herramienta, como bien dice la palabra, para edificar al cuerpo de Cristo, no para mí, no para mi ego, no para que yo sea exaltado, ¿ya? No para que yo sea reconocido. Entonces, por eso es tan importante aquí lo que yo soy. Y el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso muchas veces a nosotros se nos olvida. Cuando estamos en una posición de liderazgo, cuando logramos llegar a un nivel quizás de ser reconocido, muchas veces se nos olvida que estamos ahí porque Dios así lo ha permitido y no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, ni por nuestras capacidades, ni por nuestro conocimiento, solo, como bien dice este subtítulo, por la gracia de Dios. Nuestra actitud de humildad con respecto a nuestra salvación debe llevar al reconocimiento de que cualquiera de nuestras habilidades y logros son el resultado de la gracia de Dios. Se nos ha dado todo lo que tenemos, se nos ha dado como una mayordomía para ser utilizada para servirle, ¿ya? Entonces, todo lo que yo tengo, todos los dones, habilidades y capacidades que yo pudiera tener, que usted pueda tener, Dios se lo ha dado para que usted las administre, para que usted las trabaje, para que usted bendiga al pueblo de Dios, para que usted sea un buen mayordomo, para que usted edifique la vida de su iglesia, para que usted edifique la vida de los que están a su alrededor. Todo lo que usted tiene es para servir en la obra del Señor. Podemos leer ahí estos pasajes. 1 Corintios 15:10 dice, ya lo mencioné, pero lo voy a leer de nuevo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así dice el apóstol Pablo. Podría jactarme de lo mucho que he hecho, pero no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Esa debe ser nuestra actitud también. Y Deuteronomio 8, 17 y 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, el Señor nos recuerda que es su gracia, que es Él actuando en nosotros, que no somos nosotros. Así que no hay nada de lo que tengamos que nos pueda llevar a enorgullecernos y a competir para ser mejor que el otro. Todo lo contrario, el Señor nos invita a que reconozcamos que solo es por su gracia y eso traiga a nuestro corazón una actitud de humildad delante de Él y delante de nuestros hermanos. Y una verdadera humildad, no esa humildad falsa de que humildemente te lo digo, pero estás tratando de imponerte ante los demás, no, sino que esa verdadera humildad que viene de parte del Señor. Y en tercer lugar, el pastor nos habla de esta humildad con respecto a nuestras relaciones con las personas. Y aquí nos habla de estos tres términos: sumisión, servicio y honor. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Un creyente que es humilde ante Dios también es humilde con otras personas. Y una forma de expresar esta humildad es la sumisión mutua. Y ahí hay tres pasajes que nos hablan de sumisión. Efesios 5:21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Primera de Pedro 5:5, que nos dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y Santiago 3:17, donde nos dice que la sumisión es característica de la sabiduría que viene del cielo. ¿Y qué entendemos por sumisión? Porque es una palabra compleja, especialmente con el texto de Efesios 5:21, porque después de ese versículo que dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios, dice, mujeres, sométanse a vuestros maridos. Y eso muchas veces a las hermanas no les gusta. A los varones les encanta esa parte, hasta cuando leen el versículo 23 ya se les quita la sonrisa de la cara. Sumisión, ¿qué significa? Y sumisión significa, y así nos lo dice el pastor Jerry, someterse tanto a la instrucción como a la corrección de otros creyentes. ¿Ya? La sumisión no es algo fácil. Y aquí el pastor nos da dos ejemplos, Apolos y Pedro. Son hermosos ejemplos, dice él, de hombres que se sometieron a otros creyentes. Lucas nos cuenta de Apolos que se sometió al consejo de Priscila y Aquila. Era un predicador efusivo, talentoso, capaz, pero que no tenía el panorama completo del Evangelio. Conocía solo el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila lo tomaron a un lado, lo aconsejaron, lo guiaron y después si usted lee la historia en el libro de los Hechos se va a dar cuenta de que después Apolos era comisionado a iglesias que lo recibieran para que él fuera a predicar, a enseñar y a pastorear en esos lugares. Y el otro ejemplo es Pedro. Pedro, ¿recuerdan cuando Pablo le llamó la atención? Fue necesario recriminar a Pedro la hipocresía porque cuando estaba con los gentiles era todo risa, pero cuando llegaba algún judío se alejaba de los gentiles y no se juntaba con ellos. Entonces Pablo tuvo que reprenderlo, tuvo que corregirlo porque estaba actuando de mala manera. Y luego Pedro en una de sus cartas dice, nuestro amado hermano. O sea, fue capaz de recibir la corrección y manifestar también su amor hacia Pablo. No tuvo ningún sentimiento de enojo, de molestia, de resentimiento porque Pablo le llamó la atención. Entonces, la sumisión es parte de la humildad. Yo voy a ser capaz de someterme a otro porque hay humildad en mi corazón. Voy a ser capaz de someterme a la enseñanza o la corrección no solicitada, que no es fácil. Como bien dice aquí, es difícil porque nuestros corazones de manera natural son orgullosos. ¿Y este qué me viene a decir algo a mí? ¿Y por qué me corrige? Y podemos ahí llenarnos de excusas para decir, ¿por qué me está corrigiendo? ¿Por qué me tengo que someter? Yo no me voy a humillar ante nadie. Pero el Señor nos invita a ser humildes y que seamos capaces de someternos. Y la instrucción de Pablo sobre la sumisión mutua en Efesios 5, debemos prestar atención a esto, indica que es una evidencia de estar lleno del Espíritu. Si usted lee versículos antes de Efesios 5:21, se va a dar cuenta que está ese pasaje que dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo. Y luego de ese pasaje viene someteos unos a otros. Entonces, una indicación de que usted está lleno del Espíritu es que usted va a ser capaz de someterse a una corrección, a una enseñanza que quizás usted no solicitó, pero su espíritu va a reconocer de que era necesaria. Y aun cuando el corazón a veces es orgulloso y no le gusta ser corregido, como el Espíritu Santo está trabajando en usted, usted va a poder recibir esta corrección en humildad y sometido a la palabra del Señor. Y aquí el pastor dice esto, aunque no se menciona en Gálatas 5, 22, 23, la humildad es sin duda un fruto del Espíritu. Entonces, aunque no esté en ese listado de 9 virtudes, podríamos y debiéramos agregar la humildad. Por eso él dice, la humildad es base le pone el terreno para lo demás que viene, los estudios que ustedes van a continuar haciendo, cuando ya empiecen con amor, gozo, paz, ¿cierto? Humildad va a ser importante para poder entender cada una de esas virtudes del fruto del Espíritu. Entonces, hermanas, debemos cultivar la humildad en nuestro corazón.
¿Cuál es la otra área? El Espíritu no nos hace humildes, nos permite humillarnos en estas situaciones difíciles. El Espíritu no nos obliga a ser humildes, pero sí nos anima a que nos humillemos ante situaciones difíciles y que podamos rendir nuestro corazón delante de Él. Aunque la sumisión es probablemente la aplicación más difícil de humildad hacia los demás, de ninguna manera es la única, dice Él. Y ahí nos habla de el servicio. Mostramos humildad cuando nos servimos unos a otros. En esta área Jesús es nuestro mayor maestro y pionero. Yo creo que inmediatamente se nos viene a la mente el pasaje de Juan capítulo 13, cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. No hay mayor acto de humildad que hacer el servicio que estaba destinado a un esclavo. ¿Recuerdan la actitud de Pedro? Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y después él mismo en una de sus cartas manifiesta el hecho de ser humilde en el servicio. Entonces, la demostración de humildad al servir a los demás requiere la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para servir, para estar dispuestos a servir a los demás. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes vieron, si ustedes me reconocen como Señor y Maestro, y muy bien lo dicen, hizo esto, sigan mi ejemplo. Y ese es el ejemplo que nosotros también debemos seguir. Primera de Pedro 4:11 nos dice, ministre, el que sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. La dependencia de la gracia de Dios no solo da como resultado que Dios sea glorificado, sino que también hace posible que aquellos de nosotros que no somos siervos naturales practiquemos este aspecto de la humildad. Hay algunos que tienen el don de servicio, pero no todos tienen el don de servicio. Pero, aun cuando no lo tengamos, podemos servir a otros. Y como bien dice el pastor, de esta manera podemos practicar este aspecto de la humildad, ¿no? Aunque no nos salga de manera natural como aquellos que tienen el don, pero sí podemos practicarlo. Y una tercera forma en que demostramos humildad es honrándonos unos a otros. Y Pablo nos dice ahí en Romanos 12:10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y Filipenses 2:3 nos dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, el apóstol Pablo y la palabra nos dice que debemos colocar a la otra persona por encima de nosotros mismos en asuntos de posición, preocupaciones o necesidades. Y eso es humildad. Cuando nosotros nos ponemos a nosotros en el primer lugar, cuando nosotros estamos más preocupados de nuestras cosas, de nuestras necesidades, en desmedro de los demás, estamos deshonrando al Señor y deshonrando a nuestros hermanos. Entonces la palabra nos está invitando aquí que desarrollemos esta cualidad de la humildad al punto de poner a los otros en el primer lugar. Como bien dice aquí, en posición, preocupaciones o necesidades. Si vamos a experimentar las bendiciones prometidas a los humildes, debemos desarrollar esta humildad en nuestras relaciones diarias con los demás. Debemos aprender a someternos unos a otros. Debemos aprender a servirnos unos a otros. Y debemos aprender a honrarnos o preferirnos unos a otros antes que a nosotros mismos. Hasta ahí el desarrollo del capítulo y el pastor finaliza con una serie de consejos que él le titula Practicando la humildad. ¿Cómo podemos crecer en humildad? ¿Cómo podemos cultivar este fruto de la humildad, como dice el pastor? Y él nos da la siguiente sugerencia, que uno dice, pero caen de cajón las sugerencias, pero nunca está de más repetirlas. Renueva tu mente. ¿Recuerdan cuando les di el ejemplo de eso eh, yo soy así, así voy a seguir? Eso es tener la mente embotada, entenebrecida y no transformada. Entonces el Señor nos invita a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra mentalidad. Yo necesito cambiar, necesito renovarme,
Necesito renovar mi pensamiento acerca de mí mismo, acerca de mi relación con Dios, acerca de mi relación con los demás. Y el primer consejo del pastor Jerry es: renueva tu mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Memoriza textos bíblicos. Elige aquellos que creas abordan más directamente tus áreas de mayor necesidad. Deja que la palabra te hable, deja que la palabra te corrija, deja que la palabra te escudriñe acerca de tu conducta, acerca de tu carácter. Recuerden, hermanas, Unión Femenil, ustedes el año pasado estudiaron un libro llamado Pecados Respetables. ¿Cuántos de esos pecados respetables aún están en sus vidas? Renueve su mente para que el Señor siga transformando su corazón y su actuar, sus actitudes, su conducta, su pensamiento, su vida completa. Y al memorizar y luego meditar en las Escrituras, el Espíritu Santo nos va a ir transformando, va a ir cambiando nuestros valores, nos va a redarguir cuando estamos fallando, nos va a corregir. Segundo consejo: confiesa. Cuando la palabra te hable, te redarguya, te haga ver que hay algo que necesitas cambiar, confiesa. Cualquier forma orgullosa a medida que el Espíritu Santo te redarguye. Es importante cuando el Señor nos habla, confesar, reconocer que necesitamos renovarnos, reconocer que necesitamos más del Señor, que necesitamos el perdón de Dios. Ora. No sé si ustedes se dan cuenta que son cosas obvias, pero que las necesitamos recordar cada momento. Ora. Por sensibilidad para verte a ti mismo, como te ve Dios, y para que el Espíritu te transforme. A veces nosotros tenemos una imagen de nosotros que no es la realidad. ¿Ah? Nosotros a veces nos idealizamos a nosotros mismos, que no fallamos, que soy buena persona, que soy buen cristiano, no falto a los cultos, esto que lo otro, pero hay cosas en nuestro carácter que no ha cambiado, hay cosas en nuestra vida que no ha sido transformada, hay cosas que seguimos arrastrando de nuestra vieja humanidad, que aún no nos desvestimos de ese viejo hombre y todavía nos falta vestirnos de la nueva naturaleza que el Señor tiene para nosotros. Por eso necesitamos orar, para que el Señor abra nuestros ojos y nos podamos ver como Dios nos ve y podamos ver aquellas cosas que necesitamos cambiar y que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida. Finalmente, toma los pasos específicos que sean necesarios para obedecer la dirección de Dios de humillarte. Debemos humillarnos ante Dios. Y la palabra humillar usada de esta manera es un verbo de acción. Debemos hacer algo. Mis hermanas, no se pueden quedar solo con estudiar el libro, lo mismo que el estudio del libro pasado, del año pasado. No basta solo con reconocer que hay pecados respetables, si no ha habido un cambio desde ese estudio ahora. Tampoco basta solo con reconocer que es necesario ser humilde, si no cambiamos nuestras actitudes y no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Cualquiera sea el área de la humildad en la que deba usted trabajar, es importante que lo haga dependiendo del Señor, aquel que obra en nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bien conciso el estudio. Agradecemos. Yo siempre tomo apuntes. Bueno, agradecemos en primer lugar a todas nuestras, desde H, son ahí, no entendí mucho, de Tarapacá, nos dice la hermana Margarita Cubillos, y bueno, de diferentes lados, de Estrella Belén, de Pucón, nuestra hermana Margarita Sanzana, está nuestra hermana Karina Huichaqueo, vicepresidenta regional, acompañándonos, ¿ve? También ahí en el, en el Facebook, y bueno, así varias hermanas de Cajón, de Temuco, de Arica, vía de Angol, nuestras hermanas. Y bueno, pastor, saludándola a cada una de ellas, yo me quedaba con esto que es súper importante que el pastor toma para entrar, ¿cierto?, de lleno en el fruto del Espíritu, el hablar de la humildad. Yo decía a veces, escuchaba lo que usted comentaba, decía a veces creemos que es más fácil
o incluso que logramos esa humildad ante Dios. Ah, no, si yo reconozco quién soy delante del Señor, no, si yo reconozco que soy humilde ante la palabra del Señor, pero cuando lo vemos así en la palestra de decir realmente estamos siendo, reconocemos cuando decimos, no, yo no, no, yo no voy a cambiar, ya soy así, usando el mismo ejemplo que usted ponía, nos damos cuenta que no. Pero aún en ese sentir nuestro de decir, no, sí, no, yo soy humilde ante el Señor y la palabra, el desafío está en con los demás. Hoy día en una sociedad cada vez más egoísta y que lamentablemente nosotros, incluso no, como creyentes, incluso a veces nos hemos puesto un poco así, someternos, servirnos, honrarnos, que se vuelve difícil, ¿cierto? Yo he escuchado mucho esa frase, hay que ser manso, pero no menso. Que es una Sí. totalmente fuera de nosotros, que debiera, si el Señor nos llama a ser mansos y humildes de corazón y que el Señor nos ayude a poder transformar nuestra vida y bueno, nos dé esa humildad ante Él, de como usted también compartía del estudio, de reconocer que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. No Amén. sé, no sé si hay algo de manera personal que quiera agregar usted, pastor, como pastor, el consejo, más de usted ahí también. Más de mí. Bueno, el estudio del capítulo, este capítulo fue bastante interesante cuando hablamos con nuestras hermanas. Bueno, las que nos conocen saben que yo participo con la Unión Femenil de siempre, de que inicié el ministerio pastoral, siempre he estado con las uniones femeniles. Y justamente este capítulo, cuando mi hermana Carolina me invitó a la posibilidad de hacer un capítulo del libro, yo le dije, ya tengo listo el capítulo 3 porque ya lo hice en mi unión femenil. Eh, y claro, ya también hice el del gozo, pues nosotros ya vamos en el... Y este viernes empezamos el cuarto fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia, y me toca darlo a mí este viernes también el estudio de paciencia. Pero estudiar la humildad y verla como un fruto, Mm, yo creo que algo que necesitamos como iglesia y como discípulos de Cristo es realmente ser humilde, mm, realmente ser humilde, porque muchas veces el tema de las doctrinas, entre iglesias somos tan soberbios, mi iglesia es mejor, mi iglesia sí que adora, mi iglesia sí que tiene buena enseñanza. Cuando un hermano invita a otro, vente para mi iglesia mejor, mi iglesia sí que es buena. Eso es soberbia, eso es competencia y eso es totalmente ajeno a lo que el Señor quiere de parte de nosotros, de humildad. Necesitamos en nuestra iglesia desarrollar esta cualidad de la humildad, saber, y eso otro que a mí me llamó mucho la atención del estudio, cuando el pastor dice, el reconocer cuál es tu lugar ante Dios, ¿ya? Y eso es para todos, no solo para la hermandad, del pastor para abajo, para todos. El pastor, los diáconos, los directivos de las iglesias, las directivas de las organizaciones, para todos. Recuerda cuál es tu lugar ante Dios. Y ante Dios somos todos iguales. Y a veces nosotros queremos hacer valer nuestra posición de manera negativa, de manera poco humilde, ah, mejor dicho, de manera soberbia. Porque hay conflictos en las iglesias por falta de humildad, porque hay conflicto entre los grupos directivos por falta de humildad, porque se dividen las iglesias, porque alguien no tuvo la humildad suficiente para reconocer algo, para dar un paso al costado muchas veces, para no seguir queriendo hacer lo que él quiere o lo que ella quiere, pensando en las uniones femeniles, cuando están ahí chocando las directivas porque alguien quiere hacer las cosas a su modo y no tiene la humildad de decir, quizás esto es lo que yo quiero, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Mm? Y eso ayudaría tanto en el desarrollo de la obra y en el crecimiento de la iglesia si cultiváramos este fruto, como dice el pastor Jerry, de la humildad y que nuestros dones y nuestras capacidades son para la gloria de Dios.
¿Cuántas veces no hemos visto hermanos nuestros que dicen voy a ir a tal iglesia porque allá está el que ora y tiene sanidad? Y ese que tiene sanidad casi anda caminando por las nubes porque todos le piden oración porque él tiene el don. Entonces, y alimentamos muchas veces el ego de otros con eso. Entonces, por eso, Carolina, hermana, yo creo que necesitamos cultivar la humildad. Eh, no solo por lo que el Señor dice que Él los ama, que Él ama al humilde, sino por lo que es tan necesario para que la obra del Señor siga creciendo y no estemos peleados y no estemos dividiendo la obra, la iglesia, los grupos y, y denostando el Evangelio. Hay una canción antigua de un cantante español, Marcos Vidal, dice que antes se decía miren cómo se aman y ahora al ver las iglesias se dice miren cómo se separan. Y eso muchas veces es por falta de humildad, más soberbia que humildad en el corazón. Y el Señor no le gustan los soberbios, así dice Él. No le gustan los soberbios, Él ama al humilde. Eso. ¿Ve? Tenía que dar su opinión, ¿ve, pastor? Bueno, es que el Señor nos ayude, pastor. Sin duda, me acordaba igual que el piso que decía el pastor en Jerry también en el estudio anterior, por ejemplo, antes de tratar el tema de los pecados respetables, hablaba que el piso era la impiedad. Como que el piso para producir los otros pecados era la impiedad, el no reconocer a Dios en nuestras acciones. Y bueno, y acá presenta la humildad como el piso para poder tener los otros frutos del Espíritu y sin duda, porque si no hay humildad en nosotros, quizás Mm, vamos a amar al Señor, pero de alguna manera no se va a demostrar hacia los demás, porque a veces mm, creemos que solo es el cristianismo es solamente nuestra relación con Dios, que tenemos que estar bien con Dios y ya, y lo demás, no, ya, ahí, no, ahí ponemos una traba, pero el Señor es integral en todos los sentidos, así que el Señor le bendiga, pastor, agradecer este tiempo, agradecer a cada una de las hermanas que nos ha acompañado en el día de hoy, que les bendiga, que les guarde. Se viene también, o estamos orando, pues se viene una alerta amarilla acá en nuestra región, y no sé si la del Biobío también, por el tema de temporal, que el Señor guarde cada una de sus vidas y también sus hogares. mm. Invitándoles ya para el próximo lunes también a encontrarnos a las 20 horas y ya comenzamos ahí con el primer fruto que va a ser el amor. Y lo va a hablar el amor. No, pero lo va a hablar mi amor. No, pero me voy a poner el título no de esposa ni nada, pero va a estar compartiéndolo el pastor Cristian Leal, ¿cierto? Acá junto a nosotros. Él nos va a estar compartiendo el estudio del libro, así que desde ya invitándoles a acompañarnos para comenzar, ¿cierto? Y continuar con estos temas que sin duda, como decía el pastor y como le dice la palabra, el Señor nos ayude, que no sean simplemente estudios, que el Señor pueda transformar nuestros corazones y la verdad es que a veces el Señor quiere transformarnos, somos nosotros Mm, los que le decimos de alguna manera, no, Señor. Y a veces mm. uno dice, pastor, no sé, yo soy media para hablar, pero a veces uno dice, no, si yo digo, no, Señor, pero si haz tu voluntad en nuestras vidas, si yo quiero hacer, pero no nos damos cuenta como acciones, como decía usted, como palabras, y nos autoengañamos y hay cosas que en nosotros que realmente, literalmente le dicen al Señor, no, no quiero, le estamos diciendo que no obre en ciertas áreas de nuestra vida. Por eso que el Señor nos alumbre a través de su palabra, a través de la dirección de su Espíritu Santo. Así que, pastor, ore para finalizar, Amén. ore por nuestras hermanas, por quienes nos acompañaron y quienes van a escuchar también, porque esto después lo pueden volver a Mm. escuchar. Comentarle a nuestras hermanas que quienes quieran los videos de los capítulos anteriores de nosotros los dejamos en nuestra página de YouTube para que también los puedan revisar y compartir, así que después, porque Facebook los borra después de un mes, así que, pero si usted quiere el material para compartirlo, para volver a leerlo, están en nuestra página de YouTube, así que los puede solicitar, ¿ya? Así que, pastor, bendíganos y que el Señor le bendiga también a usted. Amén. Muchas gracias. Oramos una vez más, Señor, dándote gracias por tu palabra y solamente pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a crecer en humildad, a desarrollar este fruto en nuestras vidas, Señor, y que realmente
tu Espíritu Santo siga transformando nuestra vida. Bendice a Amén. cada una de mis hermanas que pudo estar conectada en este en vivo. Bendecimos a mi hermana Carolina, Señor, por este proyecto que tienen como Mujeres de la Araucanía. Así también gracias por todos quienes van a compartir los estudios de este libro, por los pastores que lo hicieron antes que mí y los que vendrán después, Señor, que cada uno pueda compartir de tu palabra con la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, y ser de bendición para todos los que escuchen. Gracias también por los Amén. que van a escuchar estos videos después, Señor, y que cada enseñanza seas tú hablando al corazón de cada uno. Bendícenos, Padre, bendice nuestras regiones que están con esta alerta por temporal, que tú seas bendiciendo a cada familia, a cada hogar, Señor, y gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios y que tú siempre quieres que nuestra vida sea mejor cada día para ti. Gracias, Amén. amado Dios. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y también bendiga a parte del directorio regional que nos estaba acompañando. Muchas gracias, hermanas. Bendiciones.